Sí, pues empezamos. Bueno, muchas gracias a todas por venir parar agendas en este lunes más divertido, comitas del año, con tantas ganas. Gracias a todas, en especial a Toni por hacer siempre esto posible y hacerlo también. Muchas gracias. Y gracias a Antonia Folguera. Creo que entre las mujeres a veces nos admiramos y nos cuesta decirlo. Yo en mi nube de referentes, no sé si Antonia lo sabe, pero sale Antonia desde hace mucho tiempo. Habla increíble, es un gusto. Las conferencias del Sonar, en la parte que ella comisaria Plus D, es un máster y una clase de llorar, de coger apuntes. Y todos los contenidos donde ella entra y comisaria son excelentes, así que muchas gracias por parar agendas y venir. Muchas gracias. A vosotros por invitarme, sí. Estábamos empezando muchas cosas detrás. Antonia viene de algo que muchas veces se junta, que no sabemos si tiene relación, que es comunicación y comisariar. Dos palabras que empiezan por C. Si yo os pregunto comisariar, ¿qué es? ¿Qué es ser curator? Seleccionar. Dirigirlo. Filtrar. Aquí tenemos a una excomisaria de un espacio cultural y artístico, Imagine Café. Pero tú, Antonia, ¿qué es comisariar? ¿Qué entiendes por comisariar? Esta etiqueta de comisaria, ¿no? Comisaria del espacio de conferencias de investigación del Sonar, del Euphonic y de otros festivales como el de Indoven. ¿Qué entiende Antonia por comisariar? Pues nada, por mi parte, nada sofisticado. O sea, de repente parece que esto de ser curator es como algo que mola, pero por mi parte es algo muy, muy sencillo y que seguramente, bueno, creo que lo he hecho toda la vida desde que empecé a hacer radio cuando tenía 15 o 16 años en mi pueblo. Creo que todo lo que habéis dicho es verdad. Es seleccionar. En cierto mundo de la música se llamaría el selecta. A mí me encantaría poderme poner como de título profesional curator, así acabado con A y H, porque creo que tiene un punto divertido e informal, que creo que también es como la manera en que me gusta trabajar. Normalmente en el mundo del arte, cuando se piensa en los curators o en los comisarios, son personas que saben muchas cosas, son recultos, no lo siguiente, y que elaboran una serie de tesis llenas de referencias intelectuales y a partir de ahí crean. Y yo no soy nada de esto. Me encantaría, lo admiro, alguna vez lo he intentado, me sale fatal y entonces para que me salga fatal pues casi que mejor hago otra cosa. Y aquí en este dirigir, seleccionar, filtrar, en esto que haces como oficio, que es algo que creo que muchas veces se habla en artesanía, aquí tenemos a Adriana del Agua con contenido sobre artesanía, el oficio también es de cabeza y de crear y de pensar. Hay algo de intuición, hay algo de mezclar, pero luego hay como un pez que se muerde la cola, una espiral. Entrevistábamos hace poco en un Skype Room a Eduard Escofet, que es comisario y también de Poesía y Mes, un festival brutal de poesía contemporánea. Bomba. Y Eduard era como, bueno, pues comisariar es ir a ver muchos festivales, es salir mucho de fiesta, es leer mucho. Pero claro, esta batidora luego es una espiral, porque si todos comisariamos lo que vemos en festivales, la gente que está en las cunetas y en los márgenes, es decir, festivales sí, ver sí, tener premios, ir a los sitios que van todos sí, pero a los que no va nadie también. ¿Cómo se trabaja todo esto? Mira, has dicho dos cosas que para mí son súper importantes, que son las cunetas y los márgenes. Yo creo que en las cunetas y en los márgenes es donde salen las cosas que son innovadoras, frescas, que no responden a reglas preestablecidas. A mí me encantan estos espacios y yo durante muchos años he operado en estos espacios. Y de repente estos espacios llega un momento que dejan de ser la cuneta para ser la autovía o la autopista. Esto es así, ha sucedido así desde el principio de los tiempos, casi, y sigue sucediendo ahora y seguirá sucediendo. Entonces, ¿qué haces? ¿Ir a festivales? Sí. ¿Leer un montón? Sí. ¿Derivar, que no navegar por internet? También. Y la palabra clave es derivar, que era una práctica por la que abogaban los situacionistas. Y ahí nos meteríamos en cosas antiguas del año de la picor, pero que es así, es como perderte y dejarte llevar y decir, ay mira,
pues igual voy a ver qué está pasando por aquí. Y yo creo que derivo bastante y que mi manera de trabajar, para bien o para mal, pues es así, es como espontánea, intuitiva. Creo que la intuición que siempre se atribuye a lo femenino, a las mujeres, yo creo que la tenemos todos y que no es una cosa que debemos pasar por alto. Me gustaría que hubiera más investigación acerca de la intuición. Ahora vemos si la intuición se puede entrenar o no, pero antes, en esta idea de derivar, de perderse y encontrarse, no sé vosotras, pero al final navegar por internet, espacios, festivales, o sea, dejarte llevar, pero ¿cómo lo coleccionas? Es decir, en un ciclo de contenidos que hacíamos con Julieta en Imagine Café hablábamos de procesos creativos, ¿no? Que es algo que nos interesaba. ¿Cuál es el proceso o cómo en esta deriva tienes notas, tienes posits, tienes un Slack increíble o un Notion del futuro con miles de links? Es aquí y esto explota. Es decir, ¿cómo se colecciona todo lo que ves, consumes? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Qué cajones? ¿Cómo guardas información? Bueno, durante muchos años, mi único sitio donde guardaba la información era aquí dentro. Yo no tuve, creo que, agenda hasta los 35, tengo 50. Porque en mi cabeza, pues, le gusta guardar cosas y se acordaba de las fechas de los exámenes, de las fechas de los deadlines, de los nombres de los discos, de los artistas, de sus productores, del año en que salieron, me acordaba de todo. Pero llega un momento que te haces mayor y el disco duro empieza a seleccionar y a borrar cosas o a discriminarlas. Y entonces tienes que aprender a sacarte cosas del cerebro para no estar súper estresada todo el tiempo y tener lagunas y blackouts muy fuertes. Decir, ¡ah! No sé qué estoy diciendo, no me acuerdo de nada, por favor. Y entonces yo tengo dos cosas, o tres. La primera es que la manera que tengo de crear, y yo empecé en la radio, es hablar. Entonces me di cuenta en algún momento que cuando creaba las cosas, cuando generaba los diferentes conceptos, o de qué iba, o de qué iba este programa, lo hacía mientras le explicaba a alguien. Y a veces cuando lo explicaba a alguien, como en el deadline, así como hard deadline, de tienes que hacerlo hoy sí o sí, y yo intentaba como salvar el cuello, y mientras le estaba explicando a esta persona lo que iba a salir, lo estaba creando y molaba. Y entonces pensé, wow, tú aquí tienes un superpoder que es abracadabra, mientras hablo voy creando. De hecho, soy súper aburrida y siempre menciono esto. Un día, no sé por qué, puse en la Wikipedia abracadabra. ¿Por qué lo hice? No tengo ni idea, no lo sé, pero puse abracadabra en Wikipedia y me salió palabra sumeria que significa mientras hablo voy creando. Y pensé, que es exactamente lo que hacen las aplicaciones de inteligencia artificial generativas, ¿no? Cuando le pones un prompt a ChatGPT, a DALL-E o a Tever, es que mientras hablas vas creando. Todas las prácticas que hay de live coding es mientras hablas vas creando. Y claramente, por mi parte, mientras hablo voy creando. Y pensé, ¡guau! ¿Cómo puedo hacer esto? Porque no tengo siempre a alguien a mano que me escuche. Pues en el teléfono me grabo a mí misma, me pego unas chapas impresionantes, o sea, empiezo a hablar de cosas que tengo en la cabeza, aparte me voy por direcciones distintas porque tengo la atención dispersa en miles de sitios y entonces me pego chapas en la grabadora del móvil, que un día a la semana me voy a un sitio que no es ni la oficina ni mi casa, puede ser un bar, cualquier sitio, y me escucho las chapas que me he pegado a mí misma y voy filtrando. Esto sí, esto no. Esto es interesante, esto es una mierda, esto está bien. ¡Uah! Esto se me ha ocurrido a mí, ¿de verdad? No me lo puedo creer, es buenísimo. Pero también hay cosas que digo, vaya mierda, ¿esto lo has pensado tú? ¡Fuah! Tía, qué mal. Y esta creatividad oral, escucharte y pensar en directo,
Luego pasa a ser escrita, esquemas, es decir, luego conectas, aquí se abre un tema del que tiro, al que buscaré gente para que lo haga, es decir, viene desde el ejemplo y la persona, vi a alguien que hacía esta cosa y me lleva arriba, o viene desde arriba y luego bajas y buscas quien lo puede explicar. En todas direcciones, funciona en todas direcciones. Luego todo esto, todas estas chapas que me explico a mí misma, que voy filtrando, lo voy metiendo, lógicamente, en Notion. Le podríamos pedir seguramente que sponsoreara este espacio. ¿Alguien usa Notion? Hay cracks de Notion. Notion es una herramienta para, bueno, colocar en cajones digitales cosas, incluso se pueden ligar, poner, ¿no? Hay cracks de Notion que es, claro. Bueno, incluso ChatGPT, ¿no? Puede operar leyendo tu propio Notion. La cosa buena yo creo que es que puedes hacer con esta aplicación lo que quieras, por tanto se adapta a diferentes lógicas y diferentes maneras de pensar. No todos pensamos igual, no todos operamos con la misma lógica. Por ejemplo, si hablas con productores de música, habrá productores que te dirán Ableton Live hasta el final del mundo y más allá, y otros te dirán Logic Audio hasta el final del mundo y más allá. Es porque se opera a diferentes... estos programas sintonizan con tu lógica o no. O tú, digamos que entrenas tu lógica, tu manera de pensar, como tu configuración cognitiva en función a estos programas. Entonces, uno te funciona más que otro. Creo que lo que tiene este programa es que puedes hacer lo que quieras con él, según como tú tengas los cables puestos. Exacto, organizas tu caos a tu manera y cada cual que ponga orden a sus calcetines. Tal cual. Decías que tenías 3 maneras, es cada una, no sé si hay otra que es un cajón de referentes o propuestas que ves, nombres, estéticas, ideas, cosas más concretas que no te llevan a nada, no sé si coleccionas info de cosas que vas viendo o también funciona por instinto. Yo funciono como 97% por instinto. No sé por qué, ni lo puedo explicar, pero de repente, pues, esta persona, este proyecto, este tema, juntos como que tienen sentido. Y no lo puedo explicar muy bien, cosa que es frustrante para la gente que trabaja conmigo, y tengo suerte de que en los sitios que trabajo me permiten hacerlo así, aunque sea un poco excéntrico. Luego es verdad que cuando todo va como encontrando su espacio en su cajita correspondiente, a partir de aquí, pues, emergen temas, emergen conceptos, emergen narrativas, pero creo que yo siempre empiezo a partir de, sobre todo, las personas. Me gusta trabajar con personas interesantes que me gusta su trabajo. Incluso antes que los trabajos concretos, primero es la gente. Durante muchos años, mi tagline de LinkedIn era I curate people, que parece como súper arrogante, pero es un poco la verdad. Al final es poner, es conectar mundos a través de conectar diferentes personas, que la mezcla de estas diferentes personas y sus diferentes proyectos resulta excitante. Pero en esta conexión de personas y mundos luego se tiene que hacer real. Venimos del lado más sexy, la preproducción, el darle forma a un festival, congreso, lo que sea, y luego tiene que pasar. ¿Cuánto hay de revisar, no? Yo elijo a estas 4 personas. ¿Cuánto hay de qué van a hacer, revisar, mirar? ¿Hay libre albedrío si habrá antes? Es decir, desde que yo te propongo y te escojo, te filtro, estás dentro de mi marco conceptual para este año, para este mensaje, para este momento. Luego, ¿qué espacio hay a que la propuesta tú la chequeas? ¿Hay co-creación? Como es un poco el seguimiento, ¿no? Mira, yo creo que otra cosa que es importante, y creo que es importante para mí, me he dedicado al comisariado, pero también a la comunicación durante muchos años. Y durante muchos años mi tagline en LinkedIn era I listen to people. Creo que escuchar no es solo escuchar auditivamente, como usando el sentido del oído, sino que escuchar es prestar atención. En una vida anterior en la que manejaba redes sociales, etc., creo que era más importante para mí escuchar lo que decía la gente, es decir, poner atención a qué es lo que querían, qué es lo que esperaban, que a yo creerme como la gran creadora de contenido y ya veréis que esto os va a volar la cabeza. Creo que es al revés. Entonces, lo que hago normalmente es contactar a esta persona de la cual me gusta su trabajo, me gusta su approach, que creo que es interesante. Le digo, oye, estaba pensando que este año molaría hablar de tal y cual cosa y me encanta tu enfoque
¿te gustaría participar? Y tienes un ratito para hablar, prometo que no te voy a robar mucho tiempo. Esto lo pongo en todos los emails de invitación. Y a veces la persona que está al otro lado me compra enseguida la idea y otras veces me dicen, oye, me parece muy interesante, pero estoy haciendo otras cosas que igual, y es como, vale, háblame de estas otras cosas y a ver qué podemos hacer. Porque en el fondo creo que me interesa más la persona o el personaje y las dos cosas juntas que no proyectos separados, que aquí sí que hay como un margen de, no sé, de fracaso grande, ¿sabes? Que si por ejemplo hablas con artistas, pues a lo mejor un proyecto en concreto está muy bien y otro pues es más regulero. Uno tiene una capacidad de conectar con el público muy grande y otros son más crípticos. Entonces creo que a mí siempre me funciona mejor para explicar las historias que hay detrás de un proyecto, la persona, su bagaje, qué es lo que le importa, por dónde se mueve, etcétera. Y aquí hago una pregunta antes de la que venía ahora, que igual alguien la tiene en la cabeza. Escuchar personas y comisariar personas, pero ¿cómo se encuentra? O sea, una persona joven que está aquí tiene algo que contar, ¿cómo aparece en el mapa, no? ¿Cómo igual no está en un festival, igual aún no tiene ningún bolo, igual no ha explicado su teoría, no ha hecho ver su pieza de arte, igual tiene un proyecto brutal que mezcla ChatGPT con artesanía o igual cruza cosas? ¿Cómo las personas pueden estar ahí, ¿no? Para ser comisariadas a día de hoy, Gafitas 2024, ¿no? Mira, no es fácil, porque hace 25 años, básicamente, si alguien tenía una web y era más o menos activo en IRC, pues ya estaba. Hoy en día hay muchos canales, hay muchos medios y la mayoría de personas no tenemos la capacidad de estar en todos, ni de estar en todos activamente, ni de poder escuchar activamente qué es lo que sucede. Yo te diría que las redes sociales me ayudaron muchísimo a encontrar proyectos, ideas y a comisariar hace 15 años o 10 años. Y ahora no me ayudan nada. Hay demasiado ruido, demasiadas cosas y yo tampoco tengo muchísimo tiempo para prestar atención. Entonces, yo creo que si alguien joven que todavía no ha entrado en ningún circuito, no tengáis vergüenza, investigar quién es la persona responsable de programas donde sea, festival, radio, tele, una marca, whatever, y decirles hola. Es que hay muchas posibilidades de que la persona al otro lado os conteste. Sí que es verdad que muchas veces no pasará nada, pero os sorprendería la de veces que la gente contesta y te dice, oye, hablemos, cuéntame más. Igual no sale nada como a corto plazo, pero igual sale algo más a largo plazo. Es decir, a mí en mi trabajo hay gente, personas y proyectos que me gusta tenerlos en el radar. Sencillamente hay que buscar el momento correcto en que aquella cosa te cuadra con todo lo demás. O sea, sin vergüenza, ¿quién es responsable de esto? Voy a investigar, Internet te lo dice todo. Escríbeles un correo, un mensaje privado por Instagram, lo que sea, que os haga sentir más cómodos. Y la otra cosa que os diría, que es lo que me ha funcionado a mí, es organizar vuestras propias movidas, organizar vuestros propios eventos. Yo creo que tú, Fran, también puedes como decir 100% lo mismo. Si lo que yo hago no existe en el mundo o no me hacen caso, me lo invento. Con lo que sea, con lo que tengo aquí y ahora. Y todo se andará y todo llegará. Totalmente de acuerdo. Ahora sí hay unas palabras, bueno, Antonia tan pionera en concepto como interdisciplinaridad. Al final, tanto el Euphonic como el Sonar Más D mezclan cosas. En el caso del Sonar Más D hay algo como brutal, como ciencia, tipo la ciencia sexy. Yo aún tengo ese pantallazo de The Wire de ahora unos 4 o 5 años que ponía Science y sexy, ¿no? Al final, que mezcla ciencia, música electrónica y arte. ¿Qué se entiende hoy en día que se habla tanto por interdisciplinaridad, ¿no? Ya todo es líquido, ya existe la música electrónica sola, que es arte solo, ¿no? Las cosas tan
tan individualistas, está todo mezclado, hoy en día ya todo vale, has vuelto al revés y a ser vertical. Es que ninguna expresión artística y o cultural existe en un vacío. Todo está conectado con todo. Y aquí seguramente que podríamos meternos en movidas esotéricas de física molecular. Todo está conectado y nada existe por sí solo. En cuanto empiezas a hurgar un poco, a rascar y ver qué hay detrás de la superficie, te encontrarás que la música está conectada con el arte visual, que está conectada con la ciencia, que está conectada con muchas líneas de pensamiento. Y creo que en los festivales, cuando damos luz a esta parte que es menos performativa y que tiene que ver más con las ideas, con los procesos y de, en el fondo, cómo todo está conectado en el mundo, pues tienes que tener en cuenta todas las expresiones que hay a su alrededor. En realidad, si miras cualquier cultura o expresión cultural, movimiento, comunidad, etcétera, también desde el principio de los tiempos encontrarás que hay artistas visuales, que hay músicos, que hay pensadores, que hay performers, que hay gente que su virtud es conectar a la gente, que hay personas que son organizadores, ideólogos. No lo puedes hacer solo, tienes que hacerlo con amigos o con otra gente, porque es la única manera de que también tenga relevancia y se pueda como expandir por el mundo. Y cómo ha entrado aquí la ciencia, ¿no? O sea, en esto de que todo está conectado y en el vacío nada solo existe, pero algo como ciencia que tiene un punto igual. Un punto arisco, árido, aburrido, complicado, incomprensible. No, en realidad es súper sexy la ciencia. Lo que creo es que en el cole no nos las han sabido vender bien. Por ejemplo, yo era un desastre en matemáticas, intentaba evitarlas hasta el punto de no ir a clase, no hacer los exámenes, paso de esto, me da igual, a estar muy fascinada por el mundo de los números, porque creo que nadie me explicó lo interesantes que eran las matemáticas, básicamente de las proporciones que hay en el universo, en el mundo, qué números se esconden detrás de cualquier cosa que hacemos. En realidad, en el cole piensan que tienen que ser útiles para el futuro, para tu vida, y te empiezan, en mi época, con cosas absurdas como Juanito tiene 3 caramelos y Pedrito 2. ¿Cuántos caramelos tienen entre los dos? A mí, francamente, me daba igual y me sigue dando igual. Si me hubieran explicado algún tipo de historia más fascinante, seguramente me habrían atrapado. Y como que me arrepiento de no haberle prestado más atención a los números. Pero sí que es verdad que me encantaba la biología, la química, la física y esto me llevaba bien. Pero cuando ves la ciencia alrededor de una instalación de Brian Eno, como hace algunos años, o ya James Prinkett, ¿no? De un solar punk, al final como lo creativo y a dónde nos puede llevar, ¿no? Que es donde se mezcla todo y cómo se divulga a otros espacios. Otra palabra que siempre te ha rodeado es la experiencia, lo inmersivo, ¿no? Lo inmersivo, esta palabra que también la podríamos quemar, todo tiene que ser experiencial. Por favor. E inmersivo. Gafitas 2024, ¿qué se entiende por inmersivo? Y hemos pasado una pandemia donde se hicieron incluso un Sonar Plus donde eran pantallas, pero siempre mucho sonar había sido en pantallas. Entonces, hoy en día, inmersivo, esta idea de inmersivo, ¿a dónde te lleva a nivel personal? ¿A dónde me lleva? A ver, yo tengo una súper mala relación con los buzzwords, aunque los utilice, porque en el fondo lo que tengo que hacer es comunicarme con gente del mundo exterior y hacerlo lo más fácil posible. A mí yo estoy ya como muy harta de la palabra innovación, normalmente significa antigüedad y caspa. La palabra inmersiva, que se malentiende y cualquier cosa absolutamente plana y frontal se entiende como inmersivo, mentira. Hasta que los humanos no empecemos a pensar en esférico, vamos mal, seguimos planos, pantalla, frame, cuadro, mal. La mayoría de cosas que se les llama inmersivas no lo son.
la vida es inmersiva, esto es inmersivo, este momento es inmersivo. Entonces, cuando alguien quiere proporcionar alguna experiencia que es inmersiva, pues mejor que empiece a pensar en 360 y en pensar cómo invitas al público, al espectador, a dejar de ser espectador y a ser los teóricos de la realidad virtual, por ejemplo, no hablan jamás de público, ni de audiencia, ni de usuario, otra gran palabra que significa poco. Hablan de invitados, esa gente que invitas a formar parte de tu mundo. O también hablan de visitantes, personas que igual no les has invitado, pero que visitan este mundo. Creo que en general en el mundo del entretenimiento, aunque hay muchas propuestas a las que se les llaman inmersivas, todavía como un porcentaje muy grande no lo son. Son propuestas planas que piensan en público, en audiencias y en users. Todavía no ha habido este switch que hace que cambies de paradigma y empieces a conceptualizar las cosas de una manera diferente. Bueno, simplemente empezando por considerar a alguien invitado. Total. Y ya no usuario, ¿no? Ya la historia coge como otro sentido. En estas buzzwords, ¿no? En estos ruidos que se amontonan, entiendo que comisariar una propuesta que pasa en un periodo de tiempo determinado y que se tiene que empezar a comisariar, entiendo, 7 meses antes, 12 meses antes, 10 meses antes, ya muy justo. ¿Cómo se esboza qué está pasando? ¿Qué se quiere contar cuando entre buzzwords tenemos inteligencia artificial, chatbots, metaverso, gemelos digitales, influencers digitales, avatars? Y cuando estamos en todos músicos electrónicos que de repente cambian, ¿cómo dibujáis o cómo dibujas de qué se tiene que hablar? ¿Hay temas urgentes? ¿Hay temas que hay que salir porque ya están muy machacados y solo estamos poniendo leña a un fuego que no lleva nada? Esto es delicado porque no tienes, en realidad, no tenemos ni idea de qué forma va a tener el futuro y qué plot twists puede haber, que los hay, y esto lo hace todo muchísimo más divertido. Yo, por ejemplo, siempre pienso que a la hora de crear contenido o a la hora de juntar cosas para comisariar, que como lo que acostumbro a decir es que sometimes you lead and sometimes you follow. A veces lideras, hay una cosa que te interesa, te fascina, te da la sensación intuitivamente y no tienes ninguna razón racional por la que tienes que apostar por ello, pero tú sabes que por ahí hay algo. O sea, que sometimes you lead, es decir, esto me parece interesante, creo que el mundo debería conocerlo. Y sometimes you follow. Hay determinados temas que son candentes en un determinado momento y la gente espera más contenido, más información y más, como más experiencias relacionadas con este contenido, y entonces tú, you follow, es como, a ver, ¿ahora qué se lleva? Pues le ponemos un poco de esto, y con esta mezcla de sometimes you lead, sometimes you follow, haces el programa. Pero es realmente difícil a veces pensar a un año vista qué puede pasar. Entonces lo que sí que intento hacer es, pensando en estas personas que me fascinan, que me gusta su trabajo, es pensar quiénes de ellos tienen un trabajo bastante atemporal, que no importa, que te podrían explicar lo mismo hace 4 años y 4 años en el futuro, o personas que sabes que en el momento del festival o del evento estarán al día y sabrán incorporar el presente en aquel momento para que sea relevante. Pero es muy difícil. Bueno, más que atemporales, que se adaptan, ¿no? Alguien que cataliza muy bien el momento y que sabes que pase lo que pase cuando le toque hablar, virará a contarnos su mirada, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, esto pasa muchas veces en Sonar pasa. Recuerdo, era 2022, en que ya estaba explotando Dalí y este tipo de inteligencias artificiales generativas, y no nos dio tiempo de incluir en la programación todo esto. Había cosas de AI, sí, porque hace mucho tiempo que lo cubrimos, pero esto era como, ¡mierda!
se me ha pasado, tendrá que ser el año siguiente. Bueno, al final se necesita tiempo para reaccionar, darle forma, que vengan personas, entren en un avión. ¿Qué espacio tienen aquí los gamers? Personas encontrándose en espacios tan pioneros en tantos asuntos. ¿Qué espacio tiene el gaming dentro de tu análisis, dentro de, ¿no? Porque al final no es música electrónica, tampoco es ciencia, pero sí no es arte también. ¿Qué espacio tiene aquí el juego online, las comunidades que se encuentran? Yo creo que el juego es importante más allá del gaming y de hecho es un foco al que queremos apuntar para en Sonar Más D para este año, de el juego más allá del gaming. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando, y esto sucede todo el rato, cuando hay artistas que usan el videojuego como plataforma, como formato, como vía para explicar algo. Y normalmente estos juegos, a veces si por ejemplo están accesibles en internet, a veces tienen increíble, o sea, reviews muy malas, del tipo, esto no se puede jugar, esto está mal hecho, a esto le falta no sé qué, a esto le falta no sé cuántos. Claro, porque no están hechos para tener esta adictividad o todos estos features que hacen que el juego sea excitante. Sirven para explicar algo, para explicar una cosa. Artística, un artefacto. Exacto, es un artefacto. Y es una manera de explicar una historia de una manera interactiva. Que la interactividad aquí puede ser como muy rudimentaria, pero ahí está. Yo creo que hay una cosa muy fascinante en el juego y también en las movidas inmersivas, por ejemplo, realidad virtual, aumentada, realidad extendida, expandida, whatever, es que si tú no haces algo, si tú no te mueves, si tú no actúas, no sucede absolutamente nada. Por tanto, estas obras de arte, ya sean un juego, una VR, etcétera, si tú no te activas y participas, no son de ningún modo, porque no hacen play, no suceden. O sea, tú podrías tener una sala de cine vacía con una película y esta película hubiera sucedido aunque nadie estuviera ahí. Pero en una pieza interactiva, si no hay alguien que la active, no existe. El disparador, ¿no? El play, el empezar. Total. En este sentido hablabas de cine y venimos de estas realidades. Venías del cine y un profe te dijo cuando estudiabas que ya estaba todo inventado. Of course. Y vienes de radio desde muy joven. ¿Qué tiene el cine y la radio? ¿Cómo entraste desde el cine y cómo seguiste con radio por hoy en día estar al límite, ¿no? de las propuestas artísticas? Cuando te dijeron que en el cine estaba todo inventado, ¿qué onda? Mira, pasó una cosa. Yo cuando empecé a hacer radio era una cosa como muy naif, porque era adolescente, lo único que quería era hablar de música, ya está. Hablar de la música que me gustaba a mí y compartirla con el resto de humanos. Pero en el caso del cine, recuerdo al profesor de guión, no recuerdo su nombre, porque ya empiezo a no recordar cosas, y que nos dijo que en el cine estaba todo absolutamente inventado y que la única cosa que rompería el cine o lo llevaría a un estadio superior sería romper la idea de frame, la idea de fotograma, porque decía, se han roto muchísimas cosas en el cine, pero la única cosa que no puedes romper, porque es la unidad mínima de significado, es el fotograma. Entonces yo pensaba, se puede romper. Entonces empezaba a pensar, pues hay tal cual Pascual que utiliza la pantalla con muchos cuadritos, que son muchos fotogramas, y te decía, no, chata, que eso está metido ahí en un cuadro, y tú miras de frente. Y tú decías, vale, ya. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de la realidad virtual, esta idea de frame se va a tomar por el dev null, como dirían los fans del software libre y de Linux, y aparecen ahí nuevas posibilidades, que son estas nuevas posibilidades que nos transforman de usuarios o de espectadores a visitantes o invitados. Y del cine entras a la radio, pero sobre todo como contar música y evoluciona un proyecto actual, las charchas de radio, ¿no? Desde donde creáis infraestructura para contar cosas, ¿no? Sí. Es decir, a la vez que averiguas qué está pasando a nivel creativo tecnológico, sigues con radio dando infraestructura, que es lo más básico como para expandir el medio. Totalmente. Bueno, yo en realidad en la radio
aunque me he dedicado profesionalmente, sobre todo en mi relación, nunca he dejado de hacer radio desde los 15, 16, tengo casi 51. No sé ni cuántos años son, yo creo que son 30 y muchos, o sea, más de la mitad de mi vida. Sobre todo he estado relacionada con la radio comunitaria, la radio amateur, radio por internet. Empecé a hacer streaming en 2003. Cuando les decía a mis compañeras de piso, me voy a hacer streaming, era como, ¿qué estás diciendo? Y se reían de como, streaming, ¡guau! ¿Qué es esto? Pues bueno, ya lo tienes. Streaming es ahora. Y la gente que estábamos involucrados en esta tarea de hacer radio por internet, tele por internet, teníamos clarísimo que era el futuro. Y también vimos muy pronto de que los grandes medios y las grandes infraestructuras no tenían interés, ni uno. Luego todos han ido corriendo como a intentar coger el carro. Ahora más o menos lo han conseguido porque tienen los recursos para hacerlo. Y en estos medios de comunicación tradicionales, que responden siempre a unas directrices editoriales, políticas, económicas, a veces no sabes muy bien qué, que todo bien, ¿eh? Ahí existen programas y contenidos maravillosos igualmente, que siempre se quedan fuera muchas cosas, y se quedan fuera comunidades que están o infrarrepresentadas, mal representadas o no representadas at all. Entonces, ¿qué haces? Evidentemente, hoy en día, YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea, proporcionan una plataforma para que estas voces se expresen a sí mismas sin que nadie les dé permiso, pero en estas grandes plataformas te puedes expresar a ti mismo sin que nadie te dé permiso, pero pagas un precio muy caro, del que no siempre eres consciente. Y es que estas plataformas hacen dinero a tu costa, tanto si monetizas como si no. Seguramente que si monetizas te deberían pagar más, y si monetizas cero, te deberían pagar por alimentarles, ¿no? Entonces, desde la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, lo que hacemos es infraestructura para radio comunitaria, radio libre, podcasting, movidas diversas centradas en la radio, en las que nosotros no ganamos nada de dinero, no nos quedamos con la información de nadie, nuestras cookies son tan básicas que da asco. Lo que queremos es ser precisamente una plataforma para toda esta gente que no está representada en el mundo normal y que ahí pueden tener un espacio, pueden tener una voz y pueden tener también como un grupo de personas que las pueden apoyar a aprender a hacer radio, que no es tan difícil. No es rocket science, es súper fácil. Aquí entra que los nichos son la nueva mayoría, ¿no? Es decir, Totalmente. Esta gente haciendo cosas fuera, no representada en espacios tradicionales, comitas, al final cada vez es una masa más grande. Totalmente, yo creo que la magia del podcast es precisamente como darle este empujón, este disparo a los intereses de nicho, que seguramente los medios tradicionales los rechazaban porque ay, es que esto no es interés general, es que esto no le interesa a nadie, es que esto no me trae anunciantes, ¿qué tal? Es que todo tiene que ser más básico, más sencillo, más simple. Yo estoy harta de oír que me digan, es que todo tiene que ser muy sencillo porque es para todo el mundo, es que la gente no sabe, es que la gente se agobia. Yo creo que la gente debería empezar a levantar su voz y decir, no somos estúpidos. Tenemos criterios, somos inteligentes. A mí me gusta trabajar pensando que al otro lado hay gente mucho más lista que yo. Y es así. Y creo que la única manera de trabajar en un medio es pensando que todo el mundo es mucho más listo que tú. Por tanto, tienes que subir el listón y ofrecer información y ofrecer contenido que es más interesante. Y los podcasts han hecho esto. Y a mí me encanta ver cómo los medios tradicionales están como ahí apretando fuerte para competir o como para absorber todo este talento que por su cuenta ha atraído una audiencia, una comunidad, unos visitantes, unos invitados
que forman parte. Esta infraestructura de radio para dar alas a quien no tiene voz, ¿sería en Internet, parafraseando Malipunky, Web3? ¿Sería esta descentralización de espacios, canales, tu propio Internet? La xarxa de radios no es Web3 todavía, pero creo que opera con un espíritu Web3 en el sentido de que la Web3, que es el día cero, lo que hace es reivindicar la Web 0.0, que es una infraestructura descentralizada en que la información fluye y en que los diferentes nodos que la conforman contactan entre sí. O sea, la Web 3, que representa que es muy innovadora, en el fondo dice, oye, durante la Web 2 le hemos dado poder a 5 o 6 compañías muy grandes y le hemos restado poder a la gente, le hemos restado poder a las diferentes voces que operaban de una manera más o menos independiente. Pues en este sentido sí, imagino que en cuanto podamos vamos a implementar tecnologías Web3 o tecnologías que nos permitan también operar de esta manera descentralizada e independiente. Yo tengo 2 preguntas más para Antonia. Antes, alguna para vosotros. ¿Alguien tiene? Dicen que hay como muchos podcasts, ¿no? Y que ya todo el mundo hay un podcast por persona. Desde el 2003 haciendo streaming, o sea, lo podemos decir nosotras, pero Antonia, entiendo que tú lo puedes decir y subrayar y redondear. ¿Aquí quién escucha un podcast semanalmente? Un poco de dato fácil. ¿Alguien 2 a la semana? ¿Alguien podcast diario? Las frikis de los podcasts. ¿Alguien tiene podcast? ¿Alguien creando contenido activamente en algún espacio de internet, contando algo? ¿Alguien sueña con tener un podcast? ¿Alguien sueña por llevar la línea editorial de un medio de comunicación? ¿Alguien entiende que todo el mundo conoce el concepto medio de comunicación? ¿Sí? Como estas cosas antiguas que a veces quedan aquí. Pues voy con mis 2 últimas preguntas, luego quien quiera le puede preguntar lo que queráis y luego la persona clave es Toni, que tiene las copas para acercarnos, estar en petit comité y conectar entre todas. Luego hay otras propuestas donde te mueves, como puede ser el Euphonic, un festival en las Terras de l'Ebre. ¿Qué es lo más? ¿Qué pasa ahí alrededor de ese? Pues mira, es un festival muy descentralizado. Sucede en varias localidades pequeñitas, o no tan pequeñitas, sino en diferentes pueblos, ciudades de tamaño medio, sucede en la periferia. Y es una mezcla de festival de música, artes visuales y artes digitales performativas. Tiene también como un programa de conferencias que se llama Euphonic Pro y la gracia es descubrir el territorio, ver cómo las diferentes propuestas que seleccionamos dialogan con los espacios. Por ejemplo, a mí me gusta siempre cuando le explico a la gente, vale, qué es Sonar y qué es Euphonic, aparte de que son 2 tamaños completamente distintos. Es que en Sonar usamos unos espacios que son Fira de Barcelona, que no son para hacer música ni para hacer arte, son para hacer ferias. Y entonces tú construyes la infraestructura necesaria para hacer que el festival suceda. En el caso de Euphonic es al revés. Tú miras qué espacios tienes, que puede ser espacio público, puede ser un jardín, una casa, un palacio, un auditorio, una sala, hace un par de años un matadero completamente destrozado. Tienes una serie de espacios que te hablan, y aquí es otra vez cómo escuchas, y pensamos a partir del espacio qué propuestas pueden haber. Invitamos al público que visita, que disfrute de las experiencias, de los espacios y de todo lo que el territorio de las Terras de l'Ebre puede ofrecer. Comida buenísima, paisaje interesante. Sí. Hay que reivindicar moverse más, venir un lunes a escuchar, ir a Euphonic, estar en el Sonar y ir a ver una confe cuando igual fuera tienes todo lo que tienes. Hay que pararse a escuchar, eso es gasolina, ¿crees que se tiene que reivindicar? Hay que pagar entradas, nos tenemos que mover, sí. Hay que ponerle cabeza. Sí, mira, pagar entradas es lo primero. Estamos súper mal acostumbrados aquí. Yo creo, y ahora lo voy a decir muy bajito, a mí me parece bien si intentas colarte en un festival muy grande como Sonar. Alberi, total. A quien lo ha hecho un premio. Total. Pero si tus colegas organizan un festival, se organizan una noche en el RAS o en el Apolo o en la BOL o donde sea,
O en una casa ocupa y te piden que la entrada son 5 pavos o 10 pavos, no les preguntes si te ponen en la lista. Paga, porque la única cosa que permitirá que las diferentes escenas, comunidades, etcétera, alrededor de música, teatro, cine, whatever, cultura en general, sobrevivan y lleguen a sitios interesantes, es si aceptamos la responsabilidad y nos comprometemos y las apoyamos, porque normalmente, a excepción de algunas cosas así muy grandes, yo qué sé, concierto de Beyoncé, Coldplay 5 Festival días. Zona, sí, la mayoría de cosas, la entrada es muy asequible, creo yo. Y al final esto va de ser agentes de cambio. Tienen una conferencia en en el canal de YouTube del Sonar del 2020 que se titula ¿Qué pasa con los futuros? Brutal, que habla Scott Smith de Changes, de ser agentes de cambio. Esto es muy concreto, pagar entrada, pero al final hemos de tomar las riendas. Mis dos últimas preguntas cortas. ¿Hay que salir más de fiesta? Siempre hay que salir más de fiesta. Es que cuando sales de fiesta, aparte a mí me gusta mucho bailar, soy muy introvertida, por tanto seguramente estoy abrumada cuando estoy por ahí de fiesta y prefiero bailar que hablar con la gente porque todo me abruma. Pero hay que salir de fiesta porque siempre en algún rincón, siempre hay alguien igual o más introvertido que yo que necesita un respiro y dices, oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú? Y muchas cosas de las que conozco que terminan formando parte de festivales y proyectos los he conocido de fiesta. De nuevo, bolas de billar, hay que moverse. ¿Y qué onda a nivel musical? ¿En qué está Antonia ahora a nivel musical? ¿Estás descubriendo? ¿Estás leading? ¿Qué estás following? ¿Qué suena en tu...? Yo leading y following todo al mismo tiempo. ¿Escuchas música en cascos? ¿La escuchas de las fuerte? Dos maneras. ¿Tienes diferentes maneras de consumir música? Sí, yo muchas. O sea, en mi casa los trastos de música ocupan casi más espacio que los muebles. Y entonces tengo diferentes movimientos. A veces hay momentos de vamos a escuchar discos de vinilo, escucharlo entero, de cara A, cara B, levantarse para darle la vuelta. A veces da mucha pereza en esto, pero hay que hacerlo. Y mientras vas a darle la vuelta al disco, puedes pasar por la cocina, ponerte una copa de vino y seguir escuchando. A veces es escuchar cassettes. Mi reproductor no tiene el auto reverse, o sea que también tengo que darle la vuelta. A veces es sencillamente escuchar música con los cascos. Tengo cascos diferentes según el mood. También tengo tazas de café diferentes según el mood por la mañana. Esto. Y si no, pues la controladora Tractor para pinchar para mí misma. Una mezcla de cosas que son mainstream y periferia al mismo tiempo. Cosas antiguas, antiquísimas, del Pleistoceno inferior y cosas modernas, modernísimas que todavía no tienen un nombre para ser ninguna tendencia ni ningún estilo. Siempre todo el rato a tope. Qué bonito. No sé si alguien se anima a preguntar algo.